Entre 2001 y 2016, Perú fue una de las economías de mejor desempeño en la región. Sin embargo, ese crecimiento económico no redujo la desigualdad. Por el contrario, la sociedad peruana sigue dividida entre los que gozan de los derechos económicos y sociales y los que no. Si las políticas fiscales implementadas por los gobiernos asignaran montos suficientes para invertir en programas sociales, ayudarían a reducir esa desigualdad. Pero esto no ha ocurrido. En la historia de nuestra nación somos el canto que nunca se perdió, tan fuerte como un tenor, que se escuche mi voz en cada rincón. Toda nuestra vida, digamos, después de la colonia, nuestra vida republicana, nos hemos pasado, creo yo, como país, invisibilizando a los pueblos indígenas, invisibilizando todo aquello que venía de nuestra época precolombina. Sin embargo, en los últimos años, la diversidad que caracteriza al país empieza a abrirse espacio en algunos campos. Se empieza a mirar esa diversidad ya no solo como un problema y un obstáculo de desarrollo, sino más bien como un potencial, ¿no? Como posibilidades para ser un país diverso, y entonces hay que sentirnos orgullosos de eso. Desde el 2011, el Ministerio de Educación del Perú empieza a diseñar la política de educación intercultural bilingüe dotada de un plan con metas e indicadores claros. La EIB es una clara política de inclusión en la diversidad. Chaymi allimpuni importante kay llaqtankupi runasimipi yachachi warmakunama. Apuray llamami yacharparinko apirparinko runasimipi yachachihtikuqa. Castellanopi yachachihtikuqa sasachakunku. Chaymi nuqaykupaq importante kanman kay comunidad illapa comunidad kayna campupi escuelakuna tarikuqkuna yachaynin kanman runasimipi. Hinaspa hamunman currícula chay nisqakunapas runasimipi chayqa apuray llamami warmaqa yachan. Los avances son importantes, pero los recursos exiguos. Mira, en el tema de educación intercultural bilingüe lo que se ve es que el gasto en educación en general en el Perú es bajo respecto a lo que nos hemos puesto como meta nacional y a otros países, que aumentó de una manera importante entre el 2011 y 2015, pero la educación intercultural bilingüe sigue siendo una porción ínfima del presupuesto nacional, 0.1%, 0.1%. Entonces realmente es pequeñísimo lo que se ha destinado a la educación intercultural bilingüe. Hay mucha tardanza en enfrentar este tema. La alarma se disparó en 2018. La Defensoría del Pueblo alertó de un recorte presupuestario en programas claves para escuelas EIB de más del 50%. Y en 2019 continuaron los recortes al presupuesto total para la política EIB. No garantizar la asignación de recursos va a tener un impacto directo en calidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no se va a tener los recursos para producir el material requerido, no se va a tener los recursos para formar a los maestros, ¿no es cierto?, o para el acompañamiento pedagógico en la medida de lo que demanda la EIB. Cada año se registran 66.000 nuevos casos de cáncer con un saldo de 90 personas muertas por día. Es la primera causa de muerte por enfermedad en el Perú. El 54% de los casos corresponden a mujeres que son afectadas principalmente por cáncer del cuello uterino o de mama. Y acá en Lima ya me dijeron que mi cáncer estaba demasiadamente avanzado, ya tenía un 3er grado y que era un triple negativo, que era una enfermedad muy difícil y un poco complicada para poder recuperarme, ¿no? La mayoría de casos se podrían detectar a tiempo, pero por el excesivo centralismo de los servicios oncológicos
el 75% de diagnósticos se realizan tardíamente y en etapas muy avanzadas. Yo creo que allá en Chimbote todavía falta de repente algún médico de esa especialidad oncológica para que muchas personas o muchas mujeres como yo no pasen lo que yo pasé y no, quizás si mi enfermedad se hubiera detectado a tiempo no hubiera alcanzado tanta magnitud, ¿no? Yo pienso que el gobierno se debe de preocupar en eso, de que en los hospitales haya más, o sea, doctores especializados en esa enfermedad, en la cual en Chimbote no lo hay. A pesar de esta dura realidad, recién a inicios de esta década, el Estado peruano empezó un programa para brindar tratamiento oncológico integral a las poblaciones más pobres, las cuales tienen una menor capacidad de respuesta contra el cáncer. Y si bien la mortalidad por esta causa se ha reducido, en las zonas rurales y entre las mujeres pobres, va en aumento. Hay un plan de prevención y control de cáncer que ha sido relativamente exitoso desde el 2010, que nace a finales, el 2011, que aporta un incremento, que pasamos de 10 millones de soles a 30 millones de soles, triplicaron la asignación presupuestal por los resultados conseguidos, y de ahí se pasó a 80 millones de soles, en el llamado Plan de Mejora e Implementación de Acceso al Tratamiento Oncológico, eufemísticamente llamado Plan Esperanza. El Plan Esperanza es la más ambiciosa respuesta pública a estas enfermedades, pero dada la baja asignación de recursos, es a todas luces insuficiente. Actualmente el cáncer representa el 8% de la carga de la enfermedad y una quinta parte de las muertes, pero recibe menos del 6% del presupuesto en salud y apenas el 0.12% del PBI. En 2019, el presupuesto total para la atención al cáncer fue recortado en casi una sexta parte. Con el dinero que el Estado pierde por conceder beneficios tributarios, se podría multiplicar 12 veces el presupuesto del programa de atención al cáncer. Ojo Público ha estimado que tan solo con lo que las empresas farmacéuticas dejaron de pagar entre 2002 y 2017, se podría haber dado tratamiento a 17.500 mujeres con cáncer de mama. El estudio llevado a cabo por CESR sobre los casos del cáncer y educación intercultural bilingüe muestra que una política fiscal entendida como asunto de derechos humanos ayuda a disminuir la desigualdad, y una menor desigualdad reduciría las asimetrías de poder que impiden tener una política fiscal más justa. Al no financiar adecuadamente estas políticas sociales, el Perú no pone en marcha ese círculo virtuoso. El estudio, por eso, pone el foco en esta relación entre los déficits en derechos económicos y sociales, en particular el derecho a la salud y el derecho a la educación, con los recursos, su distribución y su asignación justa, y con la forma en que estos factores perpetúan la desigualdad socioeconómica, de género y étnico-racial en el país. La recaudación tributaria y el gasto social en Perú está muy por debajo de América Latina y de la OCDE. ¿Por qué esto debería importarnos? Porque sin recursos no hay derechos y los presupuestos definen las verdaderas prioridades de los estados. Para entender esas prioridades tenemos que analizar la política fiscal. Y en el caso de Perú, la política fiscal le está poniendo un límite injusto al ejercicio de todos los derechos. Con tan solo combatir, por ejemplo, la evasión y la elusión fiscal, podrían duplicarse o hasta triplicarse los presupuestos para los principales sectores sociales. Por eso, la justicia fiscal es una lucha que debe convocarnos a todos y todas. El Perú del Bicentenario requiere adoptar políticas fiscales con enfoque de derechos humanos que ayuden a acabar con la desigualdad y garantizar los derechos económicos y sociales de todas
y todos. Tranquilo vivo en mi tierra de paisajes y colores, de costumbres y regiones que al pasar del tiempo formo parte de mi vida mientras sigo relajado con una sonrisa. Donde el caminar por avenida de nuestra serranía, expresión y música para la poesía de este viajero bohemio que solo danza con la cultura andina que siente mi alma. Sí, con la cultura andina que siente mi alma. Sí, con la cultura andina que siente mi alma.